Hey, good morning. Dios les bendiga. Bueno, Natural, actúa natural. esta es una nueva oportunidad para todos. Realmente estoy motivado y espero que podamos sacarle provecho y seguir aprendiendo. Aquí estaré enseñando y recibiendo cualquier duda que tengan. Es un placer volver a verles. Volver a verles. Que estemos reunidos. Iniciemos de una vez. Muy bien, para comenzar vamos a hacer un repaso o a recordar 4 conceptos, muy rápido. Los conceptos son estos: punto, segmento de línea, línea y rayo. Estos conceptos tienen su representación. Por ejemplo, un punto era un punto, pero siempre hay que tener cuidado de que le vamos a escribir una letra mayúscula al lado. Por ejemplo, este punto, para él yo voy a elegir la letra A. Entonces, aquí estoy hablando del punto A. Ahora, para un segmento de línea, yo voy a dibujar primero 2 puntos. Voy a dibujar uno por acá y otro por acá. También les voy a dar su nombre. A este le voy a llamar X y a este le voy a llamar Y. Luego de que tengo esos 2 puntos, los voy a unir con una línea. Y ahí está. Acá tengo un line segment o un segmento de línea. Luego, una línea. ¿Cómo se representa? Primero también dibujo 2 puntos. Voy a dibujar uno por acá, otro por acá. Les doy su nombre. A este le voy a llamar M y a este le voy a llamar N. Los uno con una línea, pero voy a llevar algo más adicional. De este punto me paso un poco y también me voy a pasar un poco de este punto y voy a dibujar 2 flechas. ¿Sí? Una línea, una line, va a llevar 2 flechas. Ahora, un rayo. Para el caso de un rayo, también voy a dibujar 2 puntos. Uno por acá digo y otro por acá. Voy a dibujar 2 puntos, le voy a dar su nombre. Voy a escribir una letra a cada uno. Digamos, esto se va a llamar P y esto se va a llamar O. Lo voy a unir con una línea. Ahí está. Y en el caso del rayo va a llevar una flecha. La voy a hacer acá. Entonces, ahí está: punto, segmento de línea, línea y rayo. Ahora bien, cada uno de ellos tiene su representación simbólica, un símbolo para representar. Comencemos con el punto. Cuando yo quiero hablar de un punto, voy a escribir punto A. Siempre voy a usar la letra que lo acompaña, ¿sí? Ahora, si yo quiero hablar de este segmento de línea, el símbolo para representarlo va a ser XY y arriba una línea. Si se fijan, usé las 2 letras de los puntos X y Y arriba usé la línea. Otra forma u otro nombre que también representaría este segmento de línea es YX y arriba la línea. Es decir, no importa el orden en el que escriba las letras, si escribo primero la Y y luego la X, o si escribo primero la X y luego la Y. Con que estén las 2 letras y arriba de ellas haya una línea, entonces he hecho una buena representación. Línea. ¿Cómo voy a representar una línea? Correcto. Uso las 2 letras de los puntos MN. Arriba va a ir una línea también, pero esta va a llevar 2 flechas, así como su dibujo. Y la otra forma sería M y arriba una línea con flechas. Nuevamente, noten, no importa el orden de las letras. Primero puede ir la M, luego la N, o viceversa. Primero puede ir la N y luego la M. Y por último, el rayo. ¿Cuál es la representación simbólica del rayo? Para este sí solo existe una forma. Para este existen 2, para este existen 2. Para el rayo solo existe una. Lo primero que vamos a hacer es escribir la letra donde no hay flecha. Aquí no hay flecha, entonces escribo la letra O
Luego escribo la letra donde sí hay flecha, aquí hay una flecha, P, y luego dibujo una flecha. ¿Sí? La flecha siempre va a ir así, en esa dirección. Lo único con lo que vamos a tener cuidado para escribir la representación de un rayo es que primero vamos a escribir la letra donde no hay flecha, luego vamos a escribir la letra donde sí hay flecha, la P, y siempre arriba lo que vamos a hacer es una flecha así. Bueno, pasemos ahora a la parte de ángulos. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué necesito? ¿Cómo se forma? Ok, para un ángulo voy a tener dos segmentos de línea. Digamos, aquí tengo, primero dibujo los puntos A, B y los uno. Ahí tengo un segmento de línea. Y voy a dibujar otro punto C por acá y voy a unir A con C y ahí tengo otro segmento de línea. ¿Qué va a ser el ángulo? El ángulo es la abertura que hay entre esta línea y esta. El ángulo va a ser este. Ese es el ángulo. A esta esquina de acá, A, le llamamos vértice o vertex. Ahora, vamos a aprender a darle nombre al ángulo. Ya vimos qué es y cómo se forma, pero ¿cuál es la representación simbólica que tiene? Bueno, para la representación simbólica, acá está el ángulo, ¿verdad? Para la representación simbólica de él, voy a usar las tres letras que lo forman. ¿Cómo? Primero voy a escribir este símbolo, que es el símbolo de ángulo. Cuando yo hago este símbolo, significa que estoy hablando de un ángulo. Ahora, voy a usar las tres letras. Puedo comenzar con esta, luego voy con esta y luego voy con esta. B, A, C. Esa es una forma correcta. Otra forma sería, uso el símbolo de ángulo y comienzo con esta letra. C, A, B. Esta es otra forma correcta de representar el ángulo en símbolos. Y la última forma es, escribo el símbolo de ángulo y escribo la letra que está más cerca del ángulo. En este caso es la letra A. Y esas son las tres formas de representar un ángulo. Ahora, hablamos de la clasificación de los ángulos. Hay diferentes tipos de ángulo y estos tipos vienen dados por la medida. Es decir, si un ángulo tiene cierta medida, va a tener un nombre. Ejemplo, yo tengo este ángulo. Este es el ángulo BAC. Le voy a dar ese nombre, BAC. Y digamos que mide 90 grados. Si un ángulo mide 90 grados, este se va a llamar right angle o ángulo recto. ¿Sí? Esto si mide 90 grados. Si mide menos de 90 grados, digamos, este va a medir 40 grados. Si un ángulo mide menos de 90, por ejemplo este mide 40, el ángulo YXZ, voy a usar ese nombre, YXZ, es un acute angle. Acute si mide menos de 90. Si un ángulo mide más de 90, todo este digamos que mide 120 grados. Si mide más de 90, entonces el ángulo, el nombre que voy a usar va a ser ángulo N o M. Como mide más de 90, dijimos, es un obtuse angle. Y ahí los hemos clasificado según la medida. Si mide 90, right. Si mide menos de 90, acute. Y si mide más de 90, obtuse. Hay otro caso más. ¿Qué tal si yo tengo
el ángulo comprendido en una línea completa. Tengo esa línea. Este ángulo, desde este punto hasta este punto, todo ese ángulo, ¿cuánto mide? Ese ángulo siempre va a medir 180 grados y ese se va a llamar straight angle, straight angle. Ese es su nombre y su medida es 180 grados. Hablemos ahora de los triángulos. Un triángulo es una figura que tiene tres lados. Hay muchas cosas en la naturaleza que son de forma triangular. Y los triángulos tienen tres ángulos, claro. También tienen su clasificación. Por ejemplo, acá pueden observar tres triángulos. Cada uno tiene cierto nombre debido a la medida de sus ángulos. Por ejemplo, si un triángulo tiene un ángulo que mide 90 grados, siempre que ustedes en una esquinita vean ese cuadradito, quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Entonces, si un ángulo mide 90 grados en un triángulo, entonces ese triángulo se llama right triangle. Si tiene un ángulo de 90 grados, se llama right triangle. Ahora, si todos los ángulos en un triángulo miden menos de 90, por ejemplo, este mide 60, este mide 60 y este mide 60, todos miden menos de 90, entonces se va a llamar acute triangle. Ahora, ¿qué pasa si un triángulo tiene un ángulo que mide más de 90? En este caso, este mide 140. Entonces, tiene un ángulo obtus. Entonces, este triángulo se va a llamar obtuse triangle. ¿Sí? Entonces, cuando tenga un ángulo recto de 90 grados, cuando tenga un ángulo que mida 90 grados, se va a llamar right triangle. Cuando tenga todos sus ángulos que miden menos de 90, todos sus ángulos miden menos de 90, se va a llamar acute triangle. Y cuando tenga uno de sus ángulos que mida más de 90, se va a llamar obtuse triangle.